El Pupitre Digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de éxito educativo en su canal de podcast, en su canal de YouTube. Hoy tenemos a un líder educativo que nos hace pues especial también ilusión entrevistar, porque desde hace ya un tiempo Iberoamérica es una prioridad en la información de éxito educativo, y estamos con Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, sin duda una de las organizaciones que más hacen por la educación y por tender puentes entre nuestra querida comunidad iberoamericana. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por darnos la palabra y la ocasión de compartir con ustedes una información que creo que es de interés de todos. Sí, es cierto, la OI, la Organización de Estados Iberoamericanos, es la entidad de cooperación iberoamericana más antigua. Cumplimos el día próximo 26 de octubre 75 años, no hay nadie que nos supere ni se aproxime a la longevidad. Pero además de eso hay otros factores que creo que son más definitorios y más importantes, y es que la que más ha crecido en la región. Tenemos oficinas en 18 países de la región, además de Lisboa y Madrid, y además también de eso la que tiene más actividad en la región. Estamos ejecutando de una forma simultánea unos 600 proyectos de cooperación en toda Iberoamérica, con destinatarios en torno a unos 12 a 20 millones de personas que son beneficiarios de la actividad. Por lo tanto, además de antigüedad, además de presencia, aportamos reputación y aportamos una capacidad operatoria en el territorio muy fuerte. Además, acaba de ser pues reconocida y premiada con los premios Princesa de Asturias. ¿Qué supone ese reconocimiento? Pues en primer lugar una alegría enorme, inmensa. En segundo lugar, un reconocimiento muy importante, con la constancia de que los premios Princesa de Asturias no se candidata a nadie, son otra gente que te candidatan a ti, es decir, eres destinatario del interés de otros. Por otra parte, además de esto, dedicamos a reconocer una trayectoria histórica muy larga, con muchísima presencia de la región, un gran compromiso con la región, que creo que es muy importante. Y por otra parte, una cuestión que diferentes medios han apuntado, y es que la OI somos una organización que actúa a partir del consenso y del acuerdo. En tiempos en los cuales la diplomacia de las cañoneras y los insultos y los agravios es común, la OI ha construido toda su historia a favor de, a partir de acuerdos y consensos. Creo que eso es algo valioso. Y hoy ponen digamos, en valor la capacidad de acuerdo que hay entre gobiernos de nuestra región, gobiernos muy diferentes, pero que a ser de la OI todos suscriben de forma unánime todo lo que hacemos, por tanto, digamos, esa capacidad. Y por último, bueno, pues un premio que han obtenido personajes como Nelson Mandela, como Enrique Iglesias, como la ONU, pues creo que nos sitúa en un nivel de reconocimiento pues muy alto. Y ahora mismo, si tuviera que decir en un titular, ¿cuál es la principal prioridad educativa para la región y en la que más empeño está poniendo la OI? La transición digital. La transformación digital es el tema clave en este momento, y además nosotros lo explicamos de una forma muy gráfica porque lo hemos estado viviendo día a día en 23 países y trabajando con millones de personas. Es decir, no es un conocimiento, no es una presunción teórica o una intuición mágica, sino que es una realidad. Antes de la pandemia veíamos que había una tendencia creciente que la educación fuese más digital, los sistemas virtuales fuesen avanzando. Y lo que antes de la pandemia era una tendencia, después de la pandemia se ha convertido en una explosión. El crecimiento de la oferta virtual y de lo que es el mundo digital y la inteligencia artificial es una realidad, pero una realidad fuertemente expansiva, que está cambiando la educación. Y yo suelo decir siempre que el proceso de recuperación de la pandemia, que en términos, digamos, analógicos, duraría unos 10 años, con esa transformación digital vamos a poder cumplir con ello en unos 3-4 años perfectamente. Ese es el tema clave por una parte. Ese es un tema clave desde el punto de vista educativo y tecnológico. Desde el punto de vista, digamos, político, creo que en este momento una prioridad para nosotros es la protección de derechos humanos y la apuesta decidida por conseguir sociedades más democráticas y con democracias más fortalecidas a partir de la educación, de la cultura y de la ciencia. En el momento en el cual se está produciendo en nuestra región lo que llaman algunos cierta fatiga democrática y cierta, digamos, inseguridades que no son buenas. Hablando de esas fatigas democráticas y hablando también de uno de los términos que desgraciadamente se están
poniendo cada vez más de moda, se habla de polarización. También la región iberoamericana pues siempre ha vivido esa tensión polarizadora. Vemos ahora pues unos gobiernos digamos ultraliberales o más pro mercado, y otras tendencias de otros países importantes en la región pues que tienen una visión pues más estatalista, si queremos, ¿no? Sí. Como una organización como la de Estados Iberoamericanos cómo gestiona esas tensiones. Esta misma semana tenemos la visita de Milei no oficial aquí a España. ¿Cómo actúa? A partir en primer lugar de una gran proximidad a la región. Estamos en la región, es decir, nosotros no somos el tipo de organismos que desde fuera de la región opinan, hacen informes y hacen declaraciones. Yo no creo mucho en declaraciones de entrada, ese tipo de declaraciones que dicen preocupados, inquietos, no, usted deje de estar preocupado y haga algo, digamos todo esto así. Entonces, tenemos una trayectoria muy larga en la región y hemos vivido de todo. Hace 40 años que volvió Argentina de democracia y se celebró, hicimos un acto aquí en Casa de Américas de celebración de esos 40 años de democracia, pero es que hace 40 años en América Latina, en Chile había dictadura, en Uruguay había una dictadura, en Brasil había una dictadura, en Colombia había una dictadura, la región ha pasado por todo y progresivamente ha ido, digamos, instalándose un sistema democrático con carácter generalizado. Hay alguna excepción, pero la democracia está extendida a la región. La gente vota regularmente, dicho en otras palabras. Y lo que está ocurriendo es que la gente vota gobiernos que después los gobiernos no cumplen con sus expectativas. Y ahí surge esa fatiga democrática. Yo he votado un gobierno que me ha ofrecido mejor educación, mejor salud, mejor carreteras, y no lo percibo y surge, digamos, una cierta desconfianza. Y la polarización surge cuando hay planteamientos que se llaman populistas que son de derecha y de izquierda. El populismo, digamos, es una epidemia que contagia a todos por igual. Tiene que ver fundamentalmente cuando usted no reconoce al otro. El otro no cuenta. El populismo es los míos y los demás. Y ese es un problema. El problema y ahí se polariza. Yo digo blanco y usted dice negro, pero no, mire usted, a lo mejor hay grises. No, blanco-negro, directamente. Entonces la polarización tiene que ver con ese no reconocimiento del otro, que es un problema, digamos, de reconocimiento culturalmente democrático. En una democracia cuentan todos, con diversidad de opiniones, y lo que está ocurriendo con la polarización es ese enfrentamiento de los nuestros y los suyos. Y todo eso hace falta que supone, digamos, una cierta incapacidad para avanzar de forma más sólida y con mayor consenso. Es un problema realmente de la región y un problema que se está dando en todos los ámbitos de una forma u otra. ¿Y qué puede aportar la educación precisamente a...? Pues puede aportar mucho porque la educación es un derecho fundamental, como todo el mundo sabe. La educación aporta capacidad de argumentos y aporta posibilidad de diálogo. Al final, digamos, todo argumentarlo. En educación se habla con mucha frecuencia y se opina. Yo siempre, a veces digo que en España hay aproximadamente tantos expertos educativos como entrenadores de fútbol, que son 40 millones. En España, cualquier español se cree que es un entrenador de fútbol y cualquiera se cree que es un experto en educación. Bien, pues si cada uno se cree que es un experto en educación porque tiene hijos, pues allá él. Pero para opinar sobre educación hay que opinar con evidencia. Con evidencia es datos. Y lo que aportan los datos son argumentos para, digamos, poder opinar. Entonces, yo mantengo un aforismo habitualmente que si lo que usted dice de educación o de política es una opinión, pero sin datos, es muy respetable, pero es una opinión, nada más que una opinión. Para construir políticas hace falta construirlas a partir de evidencia, a partir de datos que demuestren que esa política puede tener éxito en el futuro. Entonces, la educación aporta esa capacidad de datos, de evidencia y capacidad de diálogo, fundamentalmente. Y creo que eso, desde el punto de vista educativo, es un valor. Pero un valor que además no trabajamos solamente en la escuela. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en los cuales hay expresidentes de gobierno de la región, trabajamos con líderes políticos, trabajamos programas de formación de diputados y senadores. Cuando uno eligen, la ha elegido, hay un voto popular, pero la técnica parlamentaria no es sencilla. Hay que saber de eso, hay que saber cómo se maneja todo esto. Entonces, todo esto es un trabajo muy complejo que empieza desde la escuela y pasa por toda la educación y trasciende el ámbito escolar, trasciende, digamos, y pasa al ámbito de la política. Es difícil, pero tenemos que hacerlo, sí o sí. Y una de las cuestiones también a nivel de global, o sea,
hablamos mucho de globalización también en el mundo educativo. Sí. Estamos viendo como grupos internacionales, principalmente anglosajones, digamos, están comprando incluso colegios, no solamente en España, sino también en Iberoamérica. Sin embargo, yo creo que la educación en español, o la educación hispana, o de la comunidad hispanohablante, siendo una comunidad de 600 millones de hispanohablantes en el mundo, teniendo, digamos, universidades históricas, ¿no?, las más antiguas de toda América, ¿estamos sabiendo vender bien un modelo de educación en español? No. ¿O un modelo iberoamericano? Pero bueno, en primer lugar quiero decir una cosa, un dato histórico, que la primera globalización la hizo España. Entre el 1520 y 1820, España creó 32 universidades en América. Ahí están además todavía siguen, y además muchas de ellas son las mejores que hay en la región. Y muchos años antes de que se hiciera la primera en Norteamérica. Pues la primera anglosajona fue 120 años después de la primera española. Las tres primeras universidades que se crean en América son la Santo Domingo, San Marcos en Chile, en Perú, y San Carlos en Guatemala. No somos conscientes de ese valor. Yo creo que el tema del mundo, de ese ámbito del mundo hispanoparlante, bueno, yo siempre defiendo el mundo hispano-lusoparlante. Sí. Somos una comunidad de 850 millones de personas que hablamos español y portugués, dos lenguas ibéricas que además se comprenden entre sí. Es la primera comunidad bilingüe comprensiva del mundo. Es como un gran regalo sobre el cual está sentado un sordomudo. Es una expresión muy gráfica que yo creo que no entiende realmente lo que supone todo esto. Entonces, el espacio iberoamericano del conocimiento, que se ha hablado de él hasta la saciedad, no ha aportado nada realmente. Nada, porque es un puro discurso retórico. Seguimos siendo la comunidad bilingüe más grande del mundo y la que menos movilidad académica tiene. De la región salen fuera de la región o tienen movilidad entre países de la región solamente el 1,1% de los estudiantes. Lo digo, es un problema grave. La movilidad académica es un elemento de calidad. Si un estudiante, como ocurre en Erasmus en Europa, estudia una parte de sus estudios en España y otra parte en Dinamarca, igual podía hacerlo en México y en Chile, en Perú, o de Ecuador con España o similar. Creo que es un valor que está ahí y que no hemos sabido aprovecharlo. Que haya presencia de otros países, de otros, digamos, ámbitos universitarios en la región, no me preocupa demasiado, es un hecho natural, nadie puede poner puertas al campo. Hay una presencia del mundo académico anglosajón, cierta presencia, especialmente en unas regiones más que en otras. Hay una cierta presencia creciente del mundo de la francofonía. Francia tiene un gran interés en la presencia en allá, y yo creo que por parte del mundo de la presencia académica española y portuguesa debería haber más interés. Eso es solamente lo que planteo. Pero repito que tenemos un potencial político, académico y económico fortísimo, tremendo. Yo creo que muchas veces no se es consciente de todo ello. Ha comentado, justamente también estaba preparada esa pregunta, Erasmus. ¿Para cuándo o qué puede hacer las comunidades, los ministerios de educación y la OEI para desarrollar ese Erasmus iberoamericano? Bueno, vamos a ver, yo creo que de hace muchos años, hace muchísimos, he oído hablar de la creación del Erasmus iberoamericano. Ha sido pura retórica, ha sido pura fraseología, nunca ha habido un Erasmus iberoamericano. Se creó unos programas de movilidad, primero Paulo Freire, que se aprobó en Chile, y después que se continuó con una segunda aprobación que se hizo en México, que estaba restringido a unas pasantías breves para estudiantes de magisterio, nada más, y que además lo financió básicamente España y México con una parte, y duró muy poco tiempo. No ha habido, se ha dicho de declaraciones. Yo insisto que las declaraciones sin proyectos operativos no son nada, son saludos a la bandera prácticamente. Hay intentos, hemos hecho intentos, hay un intento creo que importante que es la Fundación Carolina, que es un buen invento que funciona, tiene su ámbito, digamos, limitado, pero es un buen invento. Nosotros en la OEI tenemos un programa de beca de doctorado, pero que eso es caro y está limitado, pero realmente no ha habido un gran proyecto de movilidad académica, que además sería fácil por el tema lingüístico, muy fácil porque compartimos las mismas lenguas y con lo cual es muy fácil hacerlo. Podría ser bastante más económico que lo que se podría plantear, que sea reproducir el Erasmus europeo en América Latina. Haría falta miles de millones que no existen directamente, seamos realistas, pero sí sería más eficiente si sería, digamos, una movilidad interna. Es decir, ese 1,1% de estudiantes de la región que salen de la región salen fundamentalmente de Europa y Estados Unidos. ¿Quiénes son los más ricos?
punto. Pero sin embargo habría una movilidad interna dentro de América Latina mucho más económica, con universidades magníficas en la región y sin limitaciones lingüísticas. Hay un caso particular muy señalado y es la Universidad de Buenos Aires, que recibe miles de estudiantes de otros países. ¿Por qué? Porque es gratuita y es muy buena. Y recibe estudiantes continente de Colombia y de Chile fundamentalmente. Entonces es un ejemplo en la práctica que eso puede funcionar. Que haya, digamos, un gran programa es una aspiración legítima que creo que debe producirse y que además añade otro factor, y es que esa movilidad académica ahora mismo puede ser una movilidad virtual con alto nivel de calidad, que digamos es otro factor a tener en cuenta. Sin embargo, a nivel de posgrado, las universidades españolas sí que han sabido, y ahí además experiencias que me gustaría que me comentara, la presencia de sobre todo universidades privadas españolas, algunas muy jóvenes, con un desarrollo en la región iberoamericana muy grande, con universidades incluso ya autorizadas en distintos países de Iberoamérica. ¿Podría ser un poco el modelo a seguir? No, eso es un modelo que está ocurriendo de hecho y que a nosotros nos parece muy bien. La experiencia que hay es que las primeras que tuvieron presencia en América Latina fueron universidades públicas. Yo diría que 2 o 3 universidades públicas. Claro, o sea, Complutense tenía un... La Complutense incluso tiene un instituto en Harvard, el Instituto Complutense de la Universidad de Harvard. Yo diría que 3 o 4 universidades públicas españolas tuvieron una presencia fuerte inicial en América Latina y con éxito. Le fue muy bien, que fue la Complutense por una parte, la Universidad de Salamanca por otra parte. La Universidad de Salamanca incluso abrió un centro en Bogotá, y la Universidad de Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá de Henares, que tiene una vocación americana muy fuerte de principio. El Instituto Franklin. El Instituto Franklin, y además abrió una sede en Santiago de Chile, ha tenido una presencia muy fuerte, básicamente con estudios de maestría, posgrado, doctorado, postdoctorados también. También la UNED. La UNED también tiene una presencia fuerte en América Latina. Lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido universidades privadas de España que se han implantado con cierta celeridad, diría, en la región. Hay varias de ellas, no voy a decir nombres, pero varias de ellas muy reconocidas y además con éxito. Con éxito porque aportan una marca de calidad, aportan un sistema de impartición de enseñanzas virtuales muy confiable, y en la mayoría de los casos aportan título oficial. Oficial, que eso es muy importante, porque ha habido siempre problemas con los títulos de reconocimiento, comprensión. Cuando hay un título oficial, todo eso esos problemas se aligeran fácilmente. Y son universidades que tienen una presencia en la región, presencia además que han crecido algunas de ellas de forma exponencial en muy poco tiempo. Pero creo que eso ha surgido, digamos, un poco al margen de las políticas. Ha sido por la vía del emprendimiento casi. Sin embargo, también estamos viendo cómo en el ámbito universitario, universidades, especialmente de México, están incluso promoviendo el tener esa doble reconocimiento, el REBOE en México y el ANECA, un reconocimiento por parte de la ANECA. ¿Hacia dónde tendríamos que ir también para que existiera también una especie de reconocimiento que hubiera? Bueno, hay iniciativas en España. Ese es un tema que ha sido siempre un poco el problema de origen de ese espacio de conocimiento, de educación superior en América Latina, y ese reconocimiento. Si no hay, digamos, confiabilidad y reconocimiento, pues no sirve para nada. Bueno, incluso hay un programa de premio, son los visados. En ocasiones que un estudiante de un país puede hacer un estudio de posgrado en otro país, hay un problema jurídico previo que es el visado para poder estudiar y tener esa oportunidad. El tema del reconocimiento entre universidades es un tema que estamos avanzando. La OIT trabajamos en ese sentido. ¿Qué ocurre? Hay países en los cuales todo esto es más fácil y hay países que es más complicado. Hay países en los que el sistema de educación superior tiene una alta regulación, por lo tanto es más fácil. Pondría el caso de Argentina, por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Uruguay, y países en los cuales el sistema de educación superior está muy desregulado. Entonces es mucho más complicado. Creo que el doble reconocimiento es una aspiración legítima y necesaria, y que habría que apoyarlo claramente. Pero eso parte de un principio de confiabilidad. Mire usted, el caso de Europa es muy reconocido todo lo que supone, digamos, el Plan Bolonia. ¿De dónde surge? Digamos, de una mutua confianza, directamente. Si hubiese habido un proceso previo, digamos, analítico, sería mucho más complicado, pero con confianza que se apoya en el anexo al título. Y ya está. Es bastante sencillo todo esto. Claro, si no hay mutua confianza, no hay mutuo reconocimiento, ya no hay anexo al título que valga. Ya ahí tenemos un problema.
Se está avanzando, yo creo que, y además es un tema que va a ir avanzando cada vez más rápidamente. ¿Y la Organización de Estados Iberoamericanos podría...? Estamos trabajando, por ejemplo, en un liderar? tema puntual, muy crítico, que ha sido trabajar con RIACES, la Red Iberoamericana de Acreditación de Calidad de Educación Superior. La RIACES es el organismo, el único iberoamericano realmente, que abarca todas las agencias iberoamericanas de acreditación de calidad de educación superior. Entonces, son los interlocutores válidos y que te evita ir universidad por universidad, sino que estás con la agencia colombiana, la peruana o la ecuatoriana directamente. Por esa parte, estamos trabajando con ellos y además con una forma bastante fluida. Y hay un caso puntual concreto en el que el avance ha sido muy significativo. Mire usted, después de la pandemia, el crecimiento de educación virtual en América Latina ha crecido de forma exponencial, decía antes. Le voy a dar una cifra. El crecimiento de educación presencial superior en la región ha crecido un 20%, la educación presencial. La educación virtual un 80%, con lo cual, se ha disparado la oferta. Pero claro, no todo es igual. Incluso hay críticas y sospechas de que alguna oferta no cumple requisitos de calidad mínimos. Nosotros, junto con RIACES, hemos creado un sello de acreditación de calidad de educación virtual. Este sello, que se llama CALUS Virtual Iberoamérica, ya está definido con los estándares que hemos definido junto con RIACES y junto con algunas universidades que han colaborado con ello. Con eso, ¿qué queremos hacer? Asegurar que cuando un estudiante se matricula en estudio de educación superior, donde se matricula, cumple las condiciones, con lo cual aportamos transparencia al sistema y aportamos garantías. Y este sello, varias universidades ya se han inscrito a él, se han evaluado. Y además universidades de las más relevantes de la región, la UNAM de México, la UNED de España, la más grande de la región, y en niveles de ranking dicen que es la mejor. La UNED de México, la UNED de España, la UNAP de Colombia, la Unidad Técnico Particular de Loja también, ya se han certificado y en este momento hay un proceso de certificación de otras más universidades. Con eso que queremos, insisto, transparentar calidad. Y que cuando el ciudadano se matricula en una universidad sepa que su oferta, es convalidable. En el ámbito universitario vemos que hay estos avances y hay desde luego esta presencia tanto de España en Iberoamérica como ahora también de grupos especialmente mexicanos y chilenos. Y chilenos efectivamente en España. En el ámbito de la educación obligatoria, ¿cómo ve también esa ida y vuelta o esa... En el ámbito de educación obligatoria hay dos ámbitos ahí. Sería, por una parte, educación básica obligatoria, en lo cual todo es bastante más sencillo, porque la certificación de un chico... Todo ahí está muy asociado a momentos migratorios. Un niño o niña ecuatoriano, paraguayo que venga a España, cuando venga a España tiene derecho a la escolarización. Cuando, hay un reconocimiento de facto. El día que llega aquí, sus papás le inscriben en el padrón municipal y el día siguiente le dicen qué colegio va a ir. Y va al colegio. Ya está. No vemos que se planteen problemas de adaptación. Ninguno, porque hay comportamientos lingüísticos, culturales que son muy similares y entonces tenemos en este momento en España, yo diría millones de niños, de hijos de padres latinoamericanos que están aquí viviendo, trabajando aquí, integrados tranquilamente y que van a los colegios nuestros. Vaya a cualquier colegio de España y entra en la clase y enseguida por los acentos va a conocer todo este factor. Además es un niño que se adapta muy fácilmente. Quizás de otras procedencias no es tan fácil. En segundo lugar, estaría el ámbito de formación profesional. La formación profesional es un ámbito cada día más emergente y que cada día, plantea más tipo de demandas. Y partimos de dos realidades distintas. En el caso de la Unión Europea estableció un sistema de competencias a partir del cual se regula el sistema de formación profesional de la Unión Europea. Nuestro sistema de formación profesional de la Unión Europea son sistemas compartidos, básicamente. El trabajo que hemos hecho nosotros en América Latina, en 14 países en concreto, ha sido crear el sistema, el marco de cualificación de cada país. Si no existe un marco de cualificaciones, no es posible regular, establecer un sistema de formación profesional. Estamos haciendo el trabajo previo. Hemos hecho ya en 14 países, hemos trabajado con los países, definiendo cuál es el marco de cualificación y competencia del país, que es aquel que se adecue a la demanda del sistema productivo del país. Ese es, el modelo previo. Y segundo, estamos trabajando en un sistema de formación profesional dual, de promoción de la formación profesional dual. Le pongo como por ejemplo que yo la semana pasada estaba en Honduras, teníamos la cumbre de Ministros de Educación y Cultura del SICA, del Sistema Centroamericano, y presentamos precisamente un proyecto que estamos trabajando de formación profesional dual con 4 países
distintos, para que se vea la heterogeneidad de la región, que son Argentina, Bolivia, Costa Rica y Honduras. Pero lo que estamos haciendo en el caso de América es un trabajo previo, que aquí se hizo hace un tiempo, y es transparentar el sistema de cualificaciones que puede haber para el país, para a partir de ahí crear un sistema de formación profesional que sea coherente con ese marco. De hecho, ahora se está hablando, la semana pasada se presentó un informe a través de la Fundación Aspasia sobre formación para el arraigo, Sí. donde se pone el foco en la formación profesional. Sin embargo, nos habla de estos 4 países, la formación profesional, sin embargo, que en España, además yo creo que ha ayudado mucho, ¿no?, el que esté, digamos, dentro del Ministerio de Educación claramente, ¿no?, la presencia de la formación profesional. En Iberoamérica hay mucha disparidad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la visión de la OIA? En Iberoamérica los sistemas de formación profesional están vinculados o arraigados en ámbitos, en origen algo parecido a lo de España, en origen digo. Los sistemas de los ministerios de educación tienen que ver con el sistema de formación profesional, pero en general lo que en América han tomado, digamos, protagonismo en los sistemas de formación profesional son los que en algunos países llaman los sistemas S. Sistemas S es el SENA de Colombia, SENAI, SENAI. Son sistemas, digamos, que en su origen son muy parecidos a los, digamos, españoles. Tiene autonomía financiera y presupuestaria, se financia con cargo a la cuota laboral de los trabajadores, no por vía presupuesto general tipo del Estado. Fundae en España. Tipo Fundae, tipo lo que fue en origen en España el INEM, ese tipo. En el caso de, por ejemplo, de Panamá, está el INADEC, Instituto Nacional de Desarrollo de Capital Humano, en cada país. El sistema es un sistema muy vinculado al sistema productivo a través de una financiación que viene de la cuota que se paga, digamos, entre trabajadores y empresarios, y su regulación está más vinculado a ese tipo de modelo. Aquí en España el sistema, como bien sabemos, desde que se hizo el primer Plan Nacional de Formación Profesional, que fue allá en la década de los 90, era un sistema cuatripartito, fundamentalmente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, sindicatos y empresarios. Era el sistema, de ahí arrancó, por tanto, digamos, la ley de formación profesional en España actual es una ley que es una muy buena ley, puede ser una opinión personal, pero yo creo que todo el mundo opina de eso, pero es muy buena ley porque ha sido pactada con todos los agentes sociales. Creo que ese es el secreto del tema. Uno de los problemas que hablando con líderes educativos iberoamericanos está sufriendo la región, y España también, y las cifras son bastante alarmantes, es el tema del bienestar emocional, tanto de alumnos, estudiantes, jóvenes, adolescentes, como de profesores. ¿Cómo percibís este problema? Es un problema real y un problema que se ha agudizado a consecuencia de la pandemia. La pandemia ha supuesto que más de la mitad de los niños de América Latina no estuvieron desconectados del mundo educativo. El 50% tenía conectividad en su casa, podían seguir con dispositivos, un tipo de atención virtual, y un 50% quedó reducido en su casa. El 50% que quedó reducido en su casa, muchos, un porcentaje altísimo, eran niños y niñas que vivían en 40 metros cuadrados con 10 adultos. Papás, tíos, primos, abuelos. El ambiente no es un ambiente emocionalmente sano. Con lo cual esto, digamos, tiene un impacto muy grave. El aislamiento ha sido penalizado por frente a los alumnos, creo que es un hecho grave en todas partes. En unos lugares más que en otros, pero en todo caso, digamos, ha afectado a todo esto. Y por parte de las escuelas, por parte de sistemas educativos, hemos estado trabajando en sistemas educativos muy basados en competencias, en aquello que era, digamos, de ámbito cognoscitivo, instrumental. Entonces las competencias socioemocionales se han demostrado que son muy importantes. En este momento son tan importantes como demás. Hoy, si un joven de la región no va a encontrar un trabajo digno, si no tiene 3 competencias básicas, que son digitales, comunicativas, dominio de su lengua propia y otra segunda lengua franca, y competencias socioemocionales, madurez, equilibrio, capacidad de trabajar en equipo y similar. Y creo que en este momento hay una cierta llamada a recuperar en la escuela ese parte de lo que podemos llamar formación humanística, en ese sentido. Nosotros estamos, le pongo como ejemplo, trabajando junto con el Vaticano, con un programa que puso en marcha el Papa Francisco, que se llama Escuelas Ocurrentes y Universidad del Destino, que busca, digamos, recuperar ese espacio de sentido a la educación, de competencias humanísticas, de que un joven que cuando está estudiando una carrera, que quiere ser ingeniero informático, sepa que ¿y eso para qué en mi vida?
le dé un sentido a su vida y que además sepa que todo esto tiene que ver con un compromiso con la sociedad. Para nosotros partimos de un concepto que lo repetimos en nuestros proyectos en la hoy siempre, en todas partes, que es que no hay un buen profesional que sea un mal ciudadano. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy gráfico y un ejemplo que casi trágico. La crisis Lehman Brothers en los años 2060 fue promovida por líderes académicos brillantísimos con currículos de las mejores universidades del mundo, que eran unos absolutamente inmorales y arruinaron al mundo occidental. Está claro. Eran inmorales, que había el bien del lucro y crearon una crisis que costó la vida a millones de ciudadanos y el desempleo a más millones todavía. Eso creo que es un ejemplo de lo que no puede ocurrir. Pues creo que en eso la educación también tiene... Claro, la educación tiene que darse ese sentido. Mire usted es un profesional que tiene que dar un sentido a su vida y un sentido que es un sentido para una comunidad. Vamos a ir entrando en las últimas preguntas, no queremos robarle mucho tiempo. Ha vivido prácticamente en todos los países de Iberoamérica. Y visita regularmente estos países. Digamos, si tuviéramos que poner nota, necesita mejorar, no vamos a poner notas numéricas, ¿no?, que ahora están más vistas. ¿Qué países se atrevería a decir que destacan, que están destacando, que necesitan mejorar? ¿Cuáles pueden ser más referencia en educación ahora mismo, claro, desde esta visión? Por parte, yo he vivido en algunos países de América Latina, he vivido en 4 países, creo, no me falla la memoria, en 4 países, pero sí he trabajado en todos ellos. El único país de América Latina que no he trabajado, y es porque no forma parte del mundo latino, que es Belice, con cuyo ministro de Educación hablaba la semana pasada, porque es un país que se está oscilando claramente hacia el mundo, hacia el espacio que es común. El ministro de Belice no hablaba nada de español hace 3 años y en este momento habla un español fluido por completo. Y trabajando en los países. Uno de los comentarios que más me molestan a mí es cuando la gente me dice esos países, y yo siempre le digo, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Porque la diferencia entre países es abismal por completo. Es más, hay países, como el caso de Colombia, el caso de México, que dentro de un país hay 4 o 5. Que Colombia es un país con 3 mares, sí, 3 mares, Pacífico, Atlántico y Amazonas. Son 3 mares con departamentos diferentes por completo. Entonces, digamos, calificar de forma global, yo no me atrevo, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque hay países que han sido una guerra civil horrible hace 10 años y países que jamás tuvieron una guerra. Comparar Uruguay con El Salvador son incomparables, su historia, su realidad es incomparable. Eso es así. Es así. Los países de la región hicieron hasta antes de la pandemia un esfuerzo importante de inversión en educación. Yo creo que es la región del mundo que más invertía en educación, con el 5.2%. En este momento la inversión ha caído de forma drástica. Países en los cuales su sistema educativo es más fácilmente gestionable, porque es más pequeño, es más homogéneo, vuelvo a poner el caso de Uruguay, y países con 24 lenguas, como Guatemala, imagínese usted. Con 24 lenguas, la gestión de todo eso es muy compleja. Países con 240 millones de habitantes, que es Brasil, y países con 3 millones y medio, como es Panamá. Es que son realidades muy asimétricas, entonces no me atrevo a ese sentido. La región, lo que sí puedo decir es que en términos generales ha cumplido un objetivo positivo, que ha sido el objetivo cuantitativo. La escolarización al 100% prácticamente de todos los niños y niñas de educación básica, primaria y básica. Eso sí. A partir de ahí, el reto cualitativo en la región es un reto muy grande, y que sí hay diferencias internas en cuanto a calidad, equidad e inclusión educativa, pero eso es un tema bastante complejo de matizar. En estos 500 años de historia, 300 común, 200 ya desde la independencia, de la emancipación de la mayor parte de los países de Iberoamérica, ¿cree que estamos en estos momentos más cerca de crear una verdadera comunidad hispanoamericana o iberoamericana, o escuchando a determinados líderes políticos y a determinadas retiradas incluso de embajadores entre países hermanos? ¿Cómo ve la situación de esta comunidad? Es una situación muy compleja. Yo creo que hay un discurso político
muy utópico por ahí y a veces bastante poco real. Porque la diversidad de la región creo que es un hecho cierto. Por otra parte, hay un hecho que es una vieja aspiración de la región, que es la integración iberoamericana. En los estatutos de la OI me parece que trabajamos a favor de la integración iberoamericana. Es un hecho que políticamente ha sido muy complejo y zigzagueante. Ha habido impulsos políticos de integración, políticos básicamente, que han durado muy poco tiempo, porque los vetos interpuestos surgen enseguida y porque las diferencias entre zonas de la región son muy grandes. El discurso bolivariano, por ejemplo, que es un discurso muy potente en la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, es un discurso muy poco potente, muy poco relevante en el Cono Sur. Es una realidad histórica. Hablar de ese discurso en Centroamérica, pues es un discurso que en la historia centroamericana es morazánica. Morazán fue el que durante muy pocos años creó una república de Centroamérica. Es decir, es una situación, digamos, que bastante utópica. Y sin embargo es curioso porque yo siempre lo argumento que la integración a través de hay 2 o 3 vías que se pueden hacer rápidamente. A través del mundo educativo-cultural, los avances, los acuerdos de trabajo de la OI de los últimos años han sido por unanimidad. No digo más. Eso sí que es de 23 países con gobiernos muy diferentes que acuerdan un plan de trabajo de forma unánime. Yo puedo incluso hacer la autocita de que yo he sido elegido por unanimidad durante 2 mandatos. Es un ámbito fácil de avanzar, porque es concreto, es real, beneficia realmente. Segundo, el ámbito comercial. El comercio de la región interna es muy débil frente al comercio externo. Y es un problema. Si no comerciamos internamente, si no tenemos una fortaleza comercial interna, pues es difícil que, digamos, que podamos entenderlos. Yo suelo repetir una frase de Montesquieu, y es que ante los conflictos políticos el comercio suaviza directamente. Cuando hay intereses comerciales, bueno, pues nos entendemos fácilmente. Pero tenemos que estar pensando de cómo nos vendemos mutuamente soja, trigo o otra cosa. Creo que ese es otro factor a tener en cuenta. Y luego la inversión pública. Que en la región tenemos 2 ejemplos maravillosos de bancos de desarrollo, que son el BID y CAF. El BID y CAF son bancos que a través de la inversión pública contribuyen muy fuertemente a la integración regional. El CAF se creó como banco, yo tengo una gran amistad con su creador, con Enrique García, un boliviano ilustre. Lo primero que financió CAF cuando se creó como banco de desarrollo fue un puente entre 2 países. Es una cosa muy pequeña, pero es un ejemplo muy gráfico. Eso se integra. Autopistas, carreteras, aeropuertos, comunicación, viabilidad, todo eso integra. Entonces creo que hay 3 vías de integración reales y concretas. Una, la educativo-cultural, otra, la comercial y otra, la de infraestructuras. Por último, siempre preguntamos en el pupitre digital cuál es o cómo debería ser el mejor centro educativo del mundo. Para mí un centro que sea multicultural, que eso suma y consigue, digamos, mayores cosas, que sea un centro que promueva valores democráticos, el diálogo, el entendimiento, que sea un centro que practique metodologías híbridas, presencial y virtual, creo que es importante, y que sea un centro que en su currículum de una forma u otra también esté en concepto de sostenibilidad, de que esto es la tierra que tenemos y no podemos seguir, digamos, explotando este planeta 2 veces al año por encima de lo que podría aguantar en un año. Pero un centro educativo, multicultural, híbrido, presencial, virtual, democrático y sostenible. Básicamente eso. Pues muchísimas gracias, señor Jabonero, por acompañarnos, por sentarse en el pupitre digital y, bueno, pues sobre todo por ayudar a esa integración de nuestra querida Iberoamérica y por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, ahí en este empeño me voy a encontrar siempre. El pupitre digital.